Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver en lengua y literatura la rima. La rima, que es la repetición de sonidos al final de los versos de un poema. Esta repetición puede ocurrir a partir de la última vocal, acentuada a cada verso, y es uno de los elementos que contribuye a la musicalidad y el ritmo de la poesía. La rima no solamente embellece el poema, sino que también puede reforzar el significado de las palabras, crear efectos sonoros, establecer un patrón que ayude a organizar las ideas de lo que es un poeta. El diccionario de la Real Academia Española define la rima como la identidad de sonidos vocálicos y consonánticos, o sea, los vocálicos que son a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. De ahí que tenemos que una rima es una repetición de fonemas. La rima consiste en la repetición de una secuencia de fonemas que parte de una sílaba tónica al final de uno de los versos. Los elementos rítmicos, la rima es considerada un elemento rítmico del texto en verso. Pero entonces, ¿qué es la rima? La rima es la repetición de los sonidos que se realizan normalmente al finalizar cada verso. Y así tenemos repetición acústica, tipos de rima y lo que es una rima libre. Cuando hablamos de repetición acústica, estamos hablando de que cuando la rima se analiza contando los sonidos a partir de la vocal acentuada en la última palabra del verso. Tipos de rima. Según los fonemas que coincidan, hay dos tipos de rima, los consonantes y los asonantes. La rima libre en un tercio de tipos de rimas es denominada libre, que se produce cuando no hay ninguna regla, ninguna condición en cuanto a la terminación de lo que es el verso. De ahí vemos que los tipos de rimas son consonante, asonante y libre. ¿Cuándo decimos consonante? Cuando terminan en consonante, automáticamente coinciden al terminar cada uno de los versos en consonante. Cuando decimos que es asonante, cuando coinciden solamente las vocales, mientras que en las consonantes coinciden vocal y consonante. Y la libre, cuando no hay ninguna condición entre la terminación de cada uno de los versos. Las rimas consonantes o llamadas también perfectas. Vemos un ejemplo de una rima consonante. A veces alza en mí su lona roja o me reclina sobre extrañas flores. Dicen que ha muerto, que de sus verdores el árbol de mi vida se despoja. Y vemos aquí el ejemplo, ¿no? A veces alza en mí su lona roja, que coincide con el último verso. El árbol de mi vida se despoja. Rima asonante o imperfecta, cuando solamente coinciden las vocales. Por ejemplo, José llegaba riendo a acudir a la cintino y era como bosque el viento, el establo conmovido. Tenemos aquí también palabras esdrújulas que solo tienen en cuenta la vocal tónica y la última sílaba. Y también debemos de tomar en consideración los diptongos. Así vemos ejemplos de rimas asonantes. José llegaba riendo, es igual que termina y era como el bosque al viento. El B que dice a acudir al acintino como el establo conmovido. La fórmula de las rimas. La rima se marca con las letras mayúsculas según el abecedario. Así tenemos el arte mayor y el arte menor. Arte mayor, versos
de más de 8 sílabas y arte menor, versos de menos de 8 sílabas. En conclusión, podemos decir que la rima es un recurso literario que enriquece la poesía aportando musicalidad. De ahí que vemos la belleza acústica, la emoción y los sentimientos que nos despiertan cada uno de estas poesías, ya que cada una de estas son escritas reflejando tal vez lo que ha vivido el autor. Con esto me despido hasta la siguiente clase.